Bueno, estamos aquí en esta clase online o videotutoría y vamos a realizar el ejercicio de septiembre de 2014 de Mecánica de Ingeniería Industrial de la UNED, correspondiente a los grados en Tecnologías Industriales, Eléctrica y Electrónica. Es el problema número 3, que era bastante complicado. Vamos a ver. En primer lugar nos dicen que es un alambre. No caigas en el error de confundirlo como siempre con un semicírculo. Un alambre es una figura lineal y un semicírculo es una figura superficial. Aunque aquí nos dicen a continuación que tiene densidad lineal. Lo que ya nos da una pista muy importante de que evidentemente pues no hay que confundirlo. Aquí está el quid de la cuestión, porque la verdad es que esto es nuevo para vosotros. En vez de deciros densidad lineal lambda, pues os dicen que la densidad es proporcional a la longitud del alambre medida desde uno de sus extremos A, con lo que lo complica la cosa. Os dan, como siempre, la constante de proporcionalidad y os dicen la forma o el modo de cómo situar el semicircunferencia del alambre. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es dibujarlo, que la verdad que en este caso es sencillo porque simplemente pues es una semicircunferencia con el eje X en horizontal y el eje Y en vertical. Bien, como decían que la densidad lineal es proporcional a la distancia desde el punto A, es decir, desde esta, nos están diciendo que es proporcional al arco que recorre. Entonces, recordar, muy importante, la fórmula esta de arco. Esta sirve para todo, es decir, el arco es el radio por el ángulo girado. Por lo tanto, la densidad lineal es la constante de proporcionalidad por el arco, es decir, en este caso K por θ. Bien, una vez que tenemos eso, pues entonces el problema es como todos los demás. Cogemos un diferencial de masa y aplicando la relación que hay entre la masa y la longitud, o entre la masa y el volumen, o entre la masa y la superficie, pues obtenemos nuestro diferencial de masa. Bien, nuestro diferencial de masa, como siempre, será la densidad, en este caso lineal, por la densidad de longitud. La densidad de longitud, en este caso, es una diferencial de arco, es decir, que va a ser el radio por diferencial del ángulo, ¿vale? Bueno, pues operamos y nos da esto de aquí. Bien, una vez que ya tenemos nuestro diferencial de masa, pues hay que aplicar la formulilla del momento de inercia, ¿vale? Recordar que es una distancia al cuadrado por diferencial de masa, la integral. En el caso del eje X, la integral es la distancia al cuadrado que hay de cada diferencial de masa al eje X. Entonces, esta es la distancia Y, ¿vale? Y lo mismo con el I de Y, es el contrario. O si os lo queréis aprender de memoria, X y al cuadrado. Y X al cuadrado. Bueno, pero como es un alambre, lo lógico es trabajar en coordenadas polares. Recordar que el cambio a polares es ese que está ahí escrito, ¿vale? Bueno, pues ya montamos nuestra integral, sacamos las constantes fuera, y cuando hemos sacado las constantes fuera, obtenemos lo que son los límites, aunque esto lo podríamos haber obtenido antes. Como veis, el límite varía de 0 a 180. Es decir, 0 a 180, que es 0 y pi. Bueno, ya tenemos la integral y entonces, para sorpresa nuestra, nos damos cuenta de que no es inmediata. Así que, como he puesto de ahí, decimos qué mala gente es el equipo docente y pensando un poco, si se nos ocurre en el examen, pues vemos que es una integral por partes. Recordar la formulilla del soldadito o como os la hayan enseñado. Y aquí os la recuerdo. Yo he escogido como u el ángulo θ y como la derivada el seno al cuadrado. Evidentemente hay que integrar la integral del seno al cuadrado y la integral del seno al cuadrado. Y os recomiendo que os la aprendáis es con este cambio de ahí. Aquí al final veis que esta es la integral. La del coseno al cuadrado es la misma pero con un más ahí. Bueno, pues seguimos, montamos ya nuestra integral por partes. Integramos
Dejo aquí un momentito para que lo podáis copiar. Sigo avanzando. Ahí. Y entonces al final, cuando sustituimos entre 0 y pi, vemos que al fin, aleluya, trompetas de cánticos gloriosos, hemos conseguido el momento de inercia, que es k r al cubo pi al cuadrado partido por 4. Pero no hemos acabado de aquí, porque tenemos que hacer lo mismo ¿con quién? Pues con el i de i. Entonces, con el i de i hacemos lo mismo y volvemos a montar la integral por partes. Pero claro, en este caso el v' es coseno al cuadrado y por lo tanto el v es la integral del coseno al cuadrado, que es esa fórmula que os he dicho, veis que es la misma pero con un más. Bueno, y tras el palizón de integral, pues finalmente obtenemos el mismo resultado que para el i de x. Bueno, pues ahí sería el primer apartado. Pero claro, la cosa no acaba aquí, sino que en el segundo apartado nos piden el tensor de inercia o la matriz de inercia, referida al origen de coordenadas. Recordad que la matriz de inercia o tensor de inercia, como lo llamáis en elasticidad y resistencia de materiales, es en la diagonal principal todos los momentos de inercia. Y en la otra, o en las otras casillas, menos producto de inercia. En este caso, como es una figura plana, solo habrá producto de inercia xy. Y recordad que es simétrica. Muy importante aquí la nota que os he puesto, que un producto de inercia puede ser negativo o positivo, porque recordad que es el diferencial de masa por las distancias a cada uno de los ejes. En este caso será la distancia al eje x y la distancia al eje y. Esto es más fácil porque si es pxy, aquí es xy. Si fuera pxz sería xz. Entonces eso es más sencillo. Aquí está montada ya con el cambio a polares y una vez montada vemos que nos da otra vez esta integral que es por partes. Esta ya os la dejo a vosotros, es un ejercicio de integración interesante y ya finalmente, después de sustituir todo, pues nos da esto. ¿Vale? Que veis es lo mismo que el anterior, pero sin el este al cuadrado y con un menos delante. Bueno, pues entonces la matriz de inercia nos queda este magnífico número. Ya he sacado el k r al cubo como factor común para que la podáis dejar lo más bonito posible. Bueno, y como siempre aquí se acaba. Espero que este pequeño vídeo tutorial os haya servido de ayuda. Un saludo como siempre y aquí os recordamos que le deis al botón de me gusta, que lo compartéis y como siempre nos gustan vuestros me gusta. ¿Que queréis más información? Pues aquí os dejo el mail como siempre. Bueno, y nada más. Esto es todo por este vídeo tutorial.